Bueno, antes que nada, buenas noches. Nosotros somos el equipo número 3. Vamos a presentar lo que es el tema de base de datos documentales. Como introducción tenemos nuestra primera conferencia aquí entre mis compañeros. Vamos a discutir sobre el tema que antes mencionado. Está encargado por un servidor que se llama José Eduardo Méndez Ramos. De otra persona que se llama Yesenia Álvarez Hernández, Juan Carlos García Morales y Luis Enrique Pérez Oliva. Bueno, como introducción tenemos que hablar de base de datos no SQL es hablar de estructuras que nos permiten almacenar información en aquellas situaciones en las que las bases de datos relacionales generan ciertos problemas debido a problemas de escalabilidad, rendimiento de las bases de datos relacionales donde se dan cita a miles de usuarios concurrentes y con millones de consultas diarias. Además de lo comentado anteriormente, las bases de datos no SQL son sistemas de almacenamiento de información que no cumplen con el esquema entidad-relación. Bueno, retomando lo que es la parte de la base de datos documentales en NSQL, tenemos que el concepto que las bases de datos documentales están diseñadas para almacenar datos semiestructurados como documentos, normalmente en formato JSON o XML. Como anteriormente, las bases de datos relacionales las que conocemos actualmente son las que están usadas por tablas. En este caso, las bases documentales basadas en NSQL son distintas, ya que aquí solamente se usa un formato JSON o XML para poder registrar nuestros registros. A diferencia de las filas y columnas, la base de datos NSQL mantiene los datos de los documentos. Estos documentos siguen un mínimo de reglas estándares para que la base de datos pueda entenderlo durante el POC de procesamiento. Es decir, a través del documento JSON podemos hacer un registro de diferentes datos. Por ejemplo, tenemos como primer parte, la parte inicial o importante es la ID. Seguido de eso tenemos lo que es un nombre, un apellido o un SIN, una ciudad y un estado. Y como se puede observar en esta imagen, nos clasifica sin necesidad de hacer una tabla, sino que aquí lo que utilizamos son más que nada de colecciones. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagramita donde nos diferencian los sistemas de gestión de las bases de datos relacionales contra las no relacionales. Como primer punto tenemos el desarrollo de software ágil. Esto no quiere decir que el desarrollo ágil es un proceso basado en principios que siguen procesos adaptativos y evolutivos. Es decir, que la base de datos documentales NSQL están diseñadas específicamente para esto. Los documentos JSON se almacenan en una colección, que es lo que mencionaba anteriormente. Ahora el otro punto, que son ciclos de implementación más rápidos. Esto nos lleva a la definición de que los datos documentales también eliminan la necesidad de equipos del modelado de base de datos, ya que esto tiene un esquema de datos que generan una aplicación y por ello promueven los modelos de base de datos orientados a aplicaciones.
Y por último punto tenemos lo que son las estructuras de datos ricas. Esto quiere decir que estas se crean relaciones entre tablas diferentes y después se realizan consultas en join, ya que estas son fragmentadamente por datos que repetidamente se agrupan en fragmentos de datos. Y finalmente esto se puede almacenar en datos en formato JSON, que realmente es una forma natural de almacenar información, a diferencia de la estructura plana de datos de filas y columnas, que son las bases de datos relacionales. Bueno, ahora tenemos algunas de las características. A pesar de que su estructura es completamente distinta, estas bases de datos permiten realizar las mismas operaciones básicas que las bases de datos relacionales. Esto es añadir, actualizar o eliminar información, además de realizar las pertinentes consultas por parte del usuario. A diferencia de las bases de datos relacionales, en las bases de datos orientadas a documentos no es necesario recorrer todas las columnas de una tabla a la hora de realizar una consulta. En lugar de ello, se asigna un identificador único a cada documento, de manera que a la hora de hacer una consulta se compruebe el mismo documento. Este identificador puede ser de diferentes tipos, por ejemplo, una ruta completa o una cadena de caracteres. Gracias a este funcionamiento, las bases de datos documentales se emplean para el almacenamiento y consulta de datos semiestructurados, los cuales no tienen un esquema previamente definido y que serían difíciles o incluso imposibles de gestionar en las tradicionales bases de datos relacionales. Ahora tenemos algunas de sus ventajas. Una de ellas es que permite almacenar y consultar una información semiestructurada sin una estructura definida. Otro punto es que es un modelo flexible que puede albergar numerosos tipos de datos. Simplifican las tareas de adición o actualización de datos. Esto quiere decir que la mayoría de aplicaciones web o móviles están sometidas a cambios constantes. Gracias a las bases de datos documentales se pueden añadir nuevos datos o modelos de análisis de manera mucho más flexible. También garantizan un buen rendimiento. La mayoría de bases de datos documentales cuentan con potentes motores de búsqueda y avanzadas propiedades de indexación, lo que asegura una mayor rapidez a la hora de consultar la información. También tienen una gran escalabilidad y son uno de los mejores métodos para el almacenamiento de grandes volúmenes de información. Y como por último punto tenemos que aseguran una escritura rápida, dando prioridad a la disponibilidad de la escritura sobre la consistencia de los datos. Esto permite asegurar la rapidez incluso en casos de fallos en el hardware o en la red, que en otras bases de datos supondría retrasos en la modificación de los datos y repercutiría negativamente en su coherencia. Bueno, en este ejemplo de base de datos documentales, básicamente este es un reflejo de cómo se vería en cualquier software de aplicación, ya sea MariaDB, MongoDB. Pero en este caso estamos usando la aplicación de MongoDB, perdón, para identificar cómo se hace una base de datos documental. Como primer punto, como dijimos, esto empieza con unas llaves y termina con sus respectivas llaves. Como primer punto tenemos la ID, que es lo primordial que se pone al momento de hacer nuestro registro. Tenemos un ID con un número 1, el artista de Iron Maiden. Tenemos otro registro de álbum, otra parte donde registra el año y el género. Y respectivamente aquí se van integrando los registros que vayamos haciendo. Hasta generar de una cadena de diferentes personas con álbumes. Y así se concluye lo que es esta parte del ejemplo de una base de datos documental basado en MongoDB. Bueno, los sistemas gestores de bases de datos y sus plataformas. Dice, una base de datos documental es una de las principales variantes de la base de datos no relacionales o no SQL. Se caracterizan por almacenar información en registros.
cada uno de los cuales funcionan como una unidad autónoma de información. Un sistema gestor de base de datos es un sistema que permite la creación, gestión y administración de base de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento y búsquedas de información de modo más eficiente y posible. Bueno, aquí tenemos uno de los gestores de datos más comunes, como es el de MongoDB. Una de las características de este es que es un sistema gestor de base de datos no relacional y más popular y utilizado actualmente. MongoDB está orientado a ficheros que almacenan la información en estructura BSON con un esquema dinámico que permite su facilidad de integración. Expresa como Google, Facebook, eBay, Cisco o Adobe, Adobe utiliza MongoDB como sistema gestor de base de datos. El otro es Cassandra. También utiliza almacenamiento clave valor. Es un sistema gestor de base de datos no SQL distribuido y masivamente escalable. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify o Netflix utilizan Cassandra. Dispone de un lenguaje propio para las consultas denominado SQL. El otro de estos sistemas gestores es de Redis. Está basado en el almacenamiento clave-valor. Podríamos verlo como un vector enorme que almacena todo tipo de datos, desde cadenas y lista de etc. El principal uso de este sistema gestor de base de datos es para el almacenamiento en memoria caché y la administración de sesiones. Las características principales son atomicidad y persistencia, gran velocidad y simplicidad multiplataforma. El otro es Amazon DynamoDB. Es una base de datos de clave valor y documentos que ofrece rendimiento en milisegundos o cualquier escala. DynamoDB puede gestionar más de 10 billones de solicitudes por día y puede admitir picos de más de 20 millones de solicitudes por segundo. Como compañías como Samsung, Toyota y Capital One utilizan la escala y rendimiento de DynamoDB para ofrecer soporte o sus cargas de trabajos fundamentales. Bueno, estas son las principales áreas de aplicación. En las principales áreas de aplicación de MongoDB se pueden encontrar tres, que es el modelo flexible, la escritura rápida y el rendimiento. El modelado flexible son los datos que utilizan aplicaciones web, móviles o sociales que se ven constantemente sujetas a cambios. Todos los días necesitan incluir o eliminar algún dato, ya que estos se corresponden con las necesidades o realidades en las que debemos desempeñarnos en las aplicaciones. En la escritura rápida, esta es una de las principales ventajas con respecto a que las bases de datos relacionales son las que estamos acostumbrados de que por años se basan en documentos principalmente. Estos permiten que aseguran que las escrituras de datos siempre serán rápidas sin importar la existencia de una falla de hardware o en la red. Y la última que tenemos es la de rendimiento. La de rendimiento es la velocidad, es uno de los factores más importantes a la hora de trabajar. En esta se necesitan consultar altas velocidades con potentes motores de búsqueda para sus propiedades de indexación.
Bueno, aquí podemos ver las propuestas de caso de uso de base de datos. Una de sus propuestas son MongoDB, DynamoDB, Couchbase, Azure Cosmos y RaidDB. Como el compañero Luis pudo mencionar, DynamoDB se basa en ciertas aplicaciones para gestores de datos pesados, como es el caso de Spotify, Instagram y Facebook. Al igual que RavenDB, usa las mismas características porque necesita mover muchas bases de datos. Por eso se utilizan más en aplicaciones y necesitan motores de búsqueda más altos. Conclusión, compañero. En conclusión, podemos decir que las bases de datos documentales son capaces de almacenar información en diferentes formatos sin una estructura definida. En cualquier caso, lo habitual es que los documentos siempre empleen un formato de archivo, mientras que los otros datos contenidos se utilicen una estructura fija. También podemos decir que en las bases de datos orientadas exactamente a documentos, no necesariamente se necesita recorrer todas las columnas de una tabla a la hora de realizar una consulta. También las bases de datos documentales se emplean para el almacenamiento y la consulta de datos semiestructurados, ya que estos no tienen un esquema previamente definido y que serían difíciles o imposibles de gestionar en las tradicionales bases relacionales. Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte y espero que le haya gustado cómo entender la parte de base de datos documentales en NSQL.